reflexivo y académico que conste de las partes necesarias para poder ser calificado dentro de esos ensayos académicos. Entonces, la problemática surge normalmente porque en todos los cursos de posgrado y cuando tomamos alguna asignatura, algunos profesores dicen hay que hacer un ensayo. Entonces, tienen que hacer un ensayo o deben hacer un ensayo de esta forma, o quiero que escriban o reflexionen. Pero finalmente, eso requiere, por una parte, la búsqueda de información, y por otra, requiere el análisis de esa información y la reflexión de esa información con el fin de estructurar un documento que tenga sentido, que tenga forma, pero también que dé un propósito. Y desde ahí surge esta manera de poder ir comprendiendo de cómo se van dando los procesos dentro de cada una del plan de formación que tienen ustedes. Como les decía el profesor Juan, mi nombre es Pablo Guerra, yo soy profesor de biología y desde el ámbito profesional soy director de colegio y desde el ámbito académico trabajo a cargo de todos los que son seminarios de grado en el Magíster de Dirección y Liderazgo y particularmente en la asignatura de Gestión Pedagógica y Curricular. Entonces eso es como la presentación de lo que nosotros hoy día queremos ver y abordar. Entonces, lo primero, cuando existe la temática o cuando existen las ganas de escribir o existe la necesidad de escribir, lo primero, el primer paso es ir a buscar la información a un tesauro. Y desde ahí, ese es el primer ejercicio que yo debo realizar en torno a la información que yo quiero obtener. Y en ese caso, el primer ejercicio o la primera práctica para poder buscar información es centrarse en los tesauros. Desde ahí nosotros tenemos dos tipos de tesauro, que son tesauro UNESCO, que son los dos principales, tesauro UNESCO y tesauro ERIC, ¿ya? Que uno podría buscar la información asociada a ambos tesauro. ¿Y qué significa tesauro? Es una lista controlada y estructura de términos con el fin de hacer un análisis temático de cada uno de estos campos. Los tesauros, finalmente, lo que permite es después construir las palabras clave. Entonces, a muchos alumnos me han preguntado, me han dicho, profesor, ¿pero de dónde construyo las palabras clave? Desde el tesauro. Entonces, las palabras clave se construyen desde el tesauro, dado que el tesauro permite enlazar las palabras clave que usted coloca en su artículo o en su ensayo, permite enlazarlas con la conceptualización y la estructura de términos que existe a nivel internacional. Desde ahí algunas revistas requieren que sean algunos tesauros específicos, la mayoría requiere que sean tesauros UNESCO. Sin embargo, también existe otro tipo de tesauro que es el tesauro ERIC, ¿ya? Que también es de este Instituto de Educación, que permite también o genera este propósito de poder buscar estructuras temáticas en torno a los elementos conceptuales. Entonces, no es simplemente definir, por una parte, definir la temática, que se busca abordar, sino también cuáles son los conceptos que están alrededor de esa temática. Y para eso, el ejercicio inicial es buscar ese concepto dentro del mismo tesauro. Porque, por ejemplo, un concepto asociado al desarrollo profesional docente, uno podría buscar un concepto asociado al desarrollo profesional docente, pero los tesauros normalmente hablan de formación de profesores. Entonces, es un concepto, si bien es un concepto que se utiliza en una conceptualización más bien universal, lo más recomendable es siempre utilizar un concepto que esté asociado al tema de cada uno de los tesauros, con el fin de darle este marco y esta referencia en torno a lo que uno busca o pretende, en este caso, escribir. Desde ahí es importante como la utilización de ambos elementos y de cómo estos elementos se van relacionando con la búsqueda del marco conceptual que yo quiero hacer en torno a este ensayo. Entonces, el primer ejercicio para la escritura de un ensayo académico en educación es buscar cuál es el marco de referencia. ¿Sí? ¿Cuál es el marco de referencia? Y desde ahí la búsqueda del marco de referencia o los marcos temáticos están asociados principalmente a un tesauro UNESCO, pero también se pueden utilizar, o también pueden utilizar, un tesauro ERIC. Entonces, ambos elementos, luego de la búsqueda de los principales conceptos, viene ya la búsqueda en los principales buscadores de información. Pero además, esa búsqueda le va a permitir a ustedes estructurar lo que se llaman las palabras claves dentro del
del artículo o dentro del ensayo que ustedes quieran escribir, si es que después lo quieren publicar. Por lo tanto, en la búsqueda de información o de los conceptos asociados a la temática que se pretende abordar, lo primero es buscarlo en los tesauros, tanto UNESCO como ERIC, desde ahí formar las palabras clave y con ello ver cuál es el marco de referencia y la sustentación que existe en torno a la temática de los conceptos, solo de los conceptos, sobre el tema que se busca escribir. Luego de que he definido cuáles son las palabras claves que yo pretendo utilizar o pretendo tener dentro de este marco y dentro de esta escritura, viene el proceso de búsqueda de buscadores de información o de recuperación de información, que básicamente se relaciona con un conjunto de actividades mediante las cuales se localiza y se accede a recursos de información, que son relevantes. Ahora, relevantes para la solución de una problemática que se plantea. Entonces, desde ahí es importante, primero, la búsqueda de los conceptos. Segundo, el marco de referencia conceptual de la idea que se está abordando. Y después de eso, viene la búsqueda en los distintos buscadores de información que están disponibles hoy día, principalmente a través de Internet, para acceder a esta información con el fin de poder estructurar o tener la literatura respectiva para la estructuración de un ensayo con connotación, un ensayo reflexivo o un ensayo académico en educación. Desde ahí, los buscadores de información, bueno, tenemos varios, ¿sí? Tenemos el Google Académico, tenemos un buscador de Microsoft, tenemos un buscador de ERIC también. Recuerden que ERIC ya lo habíamos nombrado como un tesauro, pero también es un buscador de información. A nivel nacional nosotros tenemos información científica, que es la biblioteca que reúne toda la información sustentada desde la investigación a nivel nacional. Tenemos los distintos, también hay un buscador de información en torno a Cielo, que después vamos a entrar como en el tema de la indexación de tanto de la revista como de los artículos, y existen otros buscadores también que son específicos. Desde ahí, lo primero es, en el caso del buscador en el Google Académico, en el caso del buscador del Google Académico, esta es la primera presentación que yo tengo, ¿cierto? Sin embargo, si yo voy a este costado de acá, y aquí yo voy a buscar desarrollo profesional docente. La primera búsqueda que yo tengo es en función de las citaciones, ¿cierto? En función de las citaciones y en función de la relevancia que me da Google Académico en torno al concepto que yo estoy buscando. Sin embargo, si yo voy a este lado de acá, a la esquina superior, y bajo, yo tengo acá una estadística. Entonces, acá tenemos las distintas categorías o las distintas publicaciones, y estas son revistas. Si yo voy a tal como ingresé yo, vamos a buscar en español, con el fin de que sea más amigable para todos. Lo primero que yo tengo son las publicaciones que están acá, las revistas que han publicado o las que tiene a disposición este buscador. Y luego tengo un índice H5, tengo un índice H y después tengo una mediana H. ¿Qué significa el índice H? Significa que, por ejemplo, si yo tengo un índice H8, tiene relación con que la revista tiene 8 artículos y han sido citados al menos 8 veces. Por lo tanto, el índice H me permite también, tal como lo ordena Google, me permite obtener cuáles son las revistas que tienen mejor índice H o menor índice H. ¿Qué quiere decir? Que tengan mayor o menor índice H tiene que ver relacionado directamente con la cantidad de citas que tienen los artículos que están al interior de esa revista. Entonces, por ejemplo, si yo estoy acá, lo primero que hice fue venir a revisar la revista. Entonces, una vez que yo reviso la revista, vamos a ir a revista de profesorado, que está acá, que tiene un índice H22. Entonces, al momento de yo ingresar a la revista, que está acá, entro acá, y lo que hago es, el Google Académico me dice, usted está en la revista Profesorado, revista de currículum y formación de profesores, que tiene un índice H22, es decir, 22 artículos han sido al menos citados 22 veces. Luego de eso,
este mismo Google Académico me ordena las investigaciones o las publicaciones que están dentro de la misma revista y la ordena en orden de la cantidad de citas que han tenido. Es decir, las tipologías de MOOC, su diseño e implementación de Almenara han sido citados 122 veces en el año 2014. Es decir, este artículo es el que más ha sido citado dentro de esta revista. Por lo tanto, si yo estoy buscando sobre la calidad pedagógica de los MOOC, lo que voy a hacer es buscar porque este es el artículo que más está siendo citado. Por lo tanto, puedo abrir este artículo. Entonces lo que va a suceder es que me voy a ir a este artículo. Sin embargo, tengo este artículo, lo descargo, dado que esta es una descarga gratuita, lo descargo y tengo el artículo que ya sé que ha sido citado, disculpen. Ya tengo el artículo que ha sido citado la cantidad de veces, 122 veces. Por lo tanto, vuelvo acá, entonces digo, efectivamente lo que yo estoy buscando es una revista que tenga X categoría, que tenga X índice H y que por cierto esté relacionada con lo que yo estoy buscando en torno a la temática y que lo que yo realicé en función de los tesados. Por lo tanto, yo vengo acá y, por ejemplo, si yo quiero trabajar, aquí estoy en la revista Educación Siglo XXI, Evaluación de competencias profesionales en educación superior, retos e implicancias. Este es el artículo de Fernández, el que ha sido más citado dentro de esta revista, con 135 citaciones en hasta el año 2015. Ingreso a esto, vuelvo a rescatar este artículo. Sin embargo, yo puedo hacer este mismo ejercicio, voy a buscadores, utilizo Google Académico, cito el artículo, lo escribo, y acá yo tengo los artículos relacionados, porque ya sé que esta revista que está del siglo XXI, tiene un índice H28, es decir, es la sexta revista de publicación en el Google Scholar que está siendo citada, o sea que tiene al menos 28 artículos citados 28 veces, y además está con una mediana de 38 sobre el índice H. Por lo tanto, es una revista que es vista, pero además que sus artículos son citados. Por lo tanto, efectivamente yo digo, bueno, y este artículo es el que más tiene citaciones. Ahora, si yo quiero ver, y acá yo me voy a dos temas. Una, que es la norma APA, que está acá, que ustedes pueden tomar e incluso poder hacer referencia de ello directamente, o trabajarla con algún editor de bibliográfico como Ethnos, como Mendeley, como cualquier otro que ustedes podrían utilizar. Por lo tanto, tienen la cita directa. Después, ¿qué hago yo? Si estoy buscando sobre evaluación de competencias profesionales en educación superior, lo que hago son revisar los artículos relacionados. Porque además, los artículos relacionados van a abarcar la misma temática. Es decir, el feedback en la evaluación de las competencias de estudiante universitario, la alternativa de competencia. Vamos a seguir hablando de competencia y de prácticas en este caso, competencia profesional. Por ende, al momento de yo abrir los artículos relacionados, o al momento de yo generar este espacio aquí en Google Académico, lo que voy a buscar es que voy a ir estructurando la búsqueda de información. Voy a ir estructurando la búsqueda de información en torno a una temática particular, partiendo por una revista o unas publicaciones principales de una revista que ya sabemos que tiene un alto índice de citación o tiene un alto índice H. Eso quiere decir que la búsqueda de la información va a estar referenciada en torno a un artículo particular que yo le puedo hacer seguimiento, y desde ahí, en la búsqueda relacionada de los artículos relacionados, voy buscando los artículos que también están siendo citados están siendo relacionados con esta misma temática. A su vez, acá mismo tengo citado por 198 a otros artículos. Es decir, este artículo de Tejada, de la evaluación de competencias profesionales en educación superior, retos e implicancias,
Fue citado 198 veces. Y también puedo ver cuáles son los artículos que lo citaron. Por lo tanto, si citaron a este primer artículo, que sabemos que es la revista de educación siglo XXI, que tiene un buen índice H y que tiene un alto porcentaje de citación, un alto índice de citación, voy a ver cuáles son las revistas o cuál es la tendencia a nivel conceptual de cómo se está trabajando el tema de las competencias propiamente tal. Por lo tanto, de la búsqueda de la revista, solo utilizando Google Académico, lo que yo puedo hacer es ir revisando cuál es el hilo conductor o cuál es la línea que se va abordando y conceptualizando en torno a una temática particular, partiendo por las estadísticas en torno a los elementos que han sido citados. Entonces, desde ahí incluso puedo seguir buscando, y aquí me van a aparecer todos los artículos que están siendo citados de ese mismo artículo, o sea, artículos que citaron a ese artículo, y por ende, artículos que siguen la línea de ese artículo. Entonces, desde ahí es importante como la utilización de esta herramienta, que es Google Académico. Bueno, y acá ustedes tienen también algunos filtros que pueden ir utilizando. Normalmente yo recomiendo trabajar siempre en función de los últimos 5 años, en torno a la bibliografía que está en la literatura. En este caso, en literatura que está en español porque es Google Académico. Sin embargo, cuando yo voy construyendo el marco temático del Google Académico o el marco, la línea de desarrollo, lo que voy logrando es establecer esta línea y esta coherencia en torno a las temáticas que se van abordando. Simplemente con la búsqueda de información coherente en torno a un solo buscador. Entonces, a veces me ha pasado que me dicen, profesor, es que a mí me gustaría también utilizar otros buscadores. Sí, no existe ninguna dificultad en utilizar y que todos tienen la misma lógica. Uno en inglés, otro en español, pero todos tienen la misma lógica. Sin embargo, lo que se tiene que chequear es el tema de la calidad de la revista a cual usted está haciendo alusión. ¿Sí? Entonces, Google Scholar o Google Académico tiene un nivel de filtración menor que otras revistas que son, que ustedes podrían utilizar, como las revistas que están asociadas al Sevier o algunos artículos que están asociados a ciertas indexaciones que vamos a ver más adelante. Francisco. Sí, primero, para la modalidad de para hacer consulta, ¿lo podemos interrumpir o esperamos Y que usted me no, haga la pregunta? interrúmpame Ya. nomás. Sí, porque Sofía quería hacer una pregunta, o sea, hizo una pregunta por el chat, Ah, es que no y, veía. y yo igual quiero hacer una pregunta, aprovechar. ¿Ya? Respecto a la elección de la revista, eh, ¿por qué no partir con la revista de mayor índice H, de mayor impacto directamente, en vez que usted, porque usted buscó una revista inferior? ¿Mm? Entonces, ¿por qué no partir directamente con la revista con mayor impacto en vez de otra? ¿O fue una Sí, búsqueda no, azarosa? fue azarosa, Ah, ya, no fue intencionada. No, ya pensé que... una búsqueda. No, Fue una no, búsqueda ok. azarosa nomás, porque en realidad esas que las que yo me sé porque es de mi tesis doctoral. Ah, Entonces, también tiene que ver mucho con la temática, ¿sí? ya, ok. Tiene que ver Ya, mucho con la temática, Francisco, que se quiere buscar. Ahora, lo importante de la búsqueda en esa estadística es que al ingresar tú al Google Académico, lo primero que te vas a encontrar es con toda la estadística de la revista. Entonces, desde ahí tú vas haciendo un filtro en torno a las revistas que son más acordes al tema que tú quieras trabajar o que quieras abordar, con el fin de ir buscando ciertas líneas temáticas. no. Eh, Dime. Pero para eso hay que tener un conocimiento de la revista, porque igual va a ser, lo visualizo complejo conocer toda la revista para poder ir seleccionando lo más adecuado. O sea, hay Ahora, que... lo que te va a permitir a ver, como ahorrar tiempo en eso, en la búsqueda de la revista, es la búsqueda también a nivel de los tesauros, ¿ya? Porque si tú buscas en ERIC y buscas en Tesauro UNESCO, lo que te vas a encontrar es que también te van a dar un parangón de cuáles son, al realizar la búsqueda del ámbito conceptual, te va a dar un parangón y un margen de cuáles son las revistas que están publicando en torno a la temática, ¿sí? Ah, ok. Ya. Vale, gracias. ¿Puedo hacer, ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Esas revistas que aparecieron en función de la primera búsqueda de desarrollo profesional docente, ahí rojó la revista? No, son revistas que tienen la estadística de Google Académico, ¿ya? Son las revistas que ellos disponen ahí para poder, en torno a la estadística que ellos llevan de manera interna. Por lo tanto,
Lo importante siempre es hacer el ejercicio anterior, en este caso lo que estábamos viendo nosotros en un inicio. Primero, la búsqueda en tesauro, con el fin de darle el marco conceptual y búsqueda de la temática. Incluso algunos autores, yo al menos siempre recomiendo, incluso se puede utilizar Google como una búsqueda bien generalizada. Tampoco es tan descabellado, ¿ya? Tampoco es tan descabellado buscar en Google cuando no hay una noción del tema puntual para ir focalizando la temática. Lo que yo normalmente veo es que cuando uno revisa los ensayos académicos o revisa ensayos, existen citaciones que responden a diferentes perspectivas sobre el mismo concepto, ¿ya? Y que responden a distintos marcos de referencia. Por ende, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de desarrollo profesional, de los profesores. Yo puedo escribir un texto de análisis o de reflexión en torno a la reflexión docente o a la reflexión de los profesores. Puedo tomarlo desde la perspectiva de Donald Trump, pero también puedo tomarlo desde la perspectiva de Dewey. Por ende, la búsqueda anterior a eso, el marco de referencia anterior, debe responder a lo que yo efectivamente quiero dar a entender dentro del ensayo académico, que lo vamos a ver más adelante en torno a la búsqueda de como la estructura general que uno pudiera tener dentro de un ensayo académico. El problema del ensayo académico es que si no hay una vertebración del tema, se termina analizando muchos elementos, y como es un ensayo desde un enfoque cualitativo, y como es una perspectiva interpretativa y desde el análisis, lo que sucede es que el cuerpo del texto en general, empieza a perder fuerza, ¿ya? Empieza a perder fuerza, existen elementos que se diluyen, por ende, el marco anterior y la búsqueda anterior es sumamente importante. Ahora, ¿qué recomiendo yo siempre antes de ir a, primero, una búsqueda general del tema, si es que usted, en este caso asumo yo que la mayoría son especialistas en educación física, entonces, o en esa área. Entonces, lo primero es una búsqueda si es que no hay un manejo tan cercano con el concepto que se quiere escribir. Eso es una búsqueda general, usted la puede realizar a través de cualquier buscador de información y luego hacer esta búsqueda mucho más específica en cada una de las revistas de las cuales están hablando de temas, porque normalmente hay revistas que tocan justo los temas que ustedes están buscando poder abordar. En este caso, por ejemplo, en el caso de desarrollo profesional docente, hay una revista particular de desarrollo profesional docente. Sin embargo, la forma de poder ir buscando la información es la manera en que se van a ir dando este marco y esta vertebración. Si ustedes me preguntan cuáles son los errores que uno normalmente evidencia dentro de los ensayos reflexivos, es que la reflexión no se tiene claridad cuál es el elemento de razonamiento que se usa para la escritura. Si es que es un razonamiento deductivo o es un razonamiento inductivo. Es decir, desde lo general a lo específico o desde lo específico a lo general. Cuando yo parto con un elemento deductivo, o sea, desde lo general a lo específico, parto con un marco de referencia, parto con los marcos teóricos conceptuales, parto con los instrumentos y lo demás, y termino afirmando o refutando la tesis o la posición que yo tomé en torno a la temática. Pero cuando yo parto desde una perspectiva inductiva, parto colocando en primera fuente o en primera línea, parto colocando la tesis que sostiene el ensayo reflexivo. Parto colocando la tesis que va por sobre el otro elemento y desde ahí voy presentando argumentos y contraargumentos en torno a la posición o la tesis que yo estoy planteando dentro del ensayo reflexivo. Especialmente en educación, porque pareciera ser que en el ámbito educativo, si bien los ensayos reflexivos son bastante común, lo que sucede es que la vértebra del ensayo, termina siendo un elemento descriptivo por sobre elementos de tensión y discusión y profundización de ese ámbito, que se busca reflexionar. Y en el sentido de la reflexión, hay que tener claridad de que la reflexión lleva a la toma de una dirección.
Por ende, si yo hago un análisis, lo que estoy haciendo es buscar similitudes y diferencias en torno a una temática, identificar conglomerados similares o diferentes, analizar posibles errores y generar especificaciones, generalizaciones o especificaciones, y además tomar una línea en torno a lo que yo estoy escribiendo. Y desde ahí uno puede decir, ya, efectivamente, este es un texto de un análisis y reflexión en torno a la temática A, B, C, D. Lo que normalmente sucede, chiquillo, es que los textos terminan quedándose en un escrito descriptivo, por la falta de profundidad en torno al mismo escrito. Entonces, desde ahí, el análisis de la información es bien interesante de cómo nosotros podemos ir buscando esa información. Ahora, bueno, ¿y dónde buscamos información? Básicamente nosotros tenemos tres tipos de literatura. La literatura gris, que es la denominada la literatura asociada a orientaciones, por ejemplo, a orientaciones internacionales, a políticas nacionales, que uno normalmente le denomina literatura gris. La segunda son los libros. La segunda forma en que yo tengo de recoger, obvié las columnas de opinión, obvié los comentarios en redes sociales, porque en realidad eso no tiene mucha relación con lo que nosotros estamos viendo. Entonces partí obviando toda esa información que pudiese entregar. Por lo tanto, la literatura gris son básicamente orientaciones políticas en general. Los libros también son un tipo de información, y las revistas. Y desde los ensayos académicos, lo que nos interesa básicamente es tener información desde la revista, ¿ya? Porque un ensayo académico tiene esa connotación que aporta conocimiento, y por ende, los libros nos podrían interesar, sí, como un marco, como una referencia, pero no como elementos o perspectivas que entran a la discusión en torno al ensayo propiamente tal. Paulo, ¿Sí? disculpe que te interrumpa. Dale, dale. Hay una compañera que está esperando que la aceptes, por favor. Admitir a todos. Gracias. Era Leslie y alguien más. Sí, Leslie. Entonces, lo que nos interesa son las revistas. Ahora, Paulo, entonces, ¿existen distintos tipos de revistas? Sí, existen distintos tipos de revistas de acuerdo a ciertos parámetros que nosotros podemos... Las indexaciones finalmente condicionan a la revista. Yo tengo distintos tipos de indexaciones, pero básicamente lo que nosotros vamos a analizar, existe las que son de corriente principal, que son la indexación WOS y la indexación Scopus, que son las dos de corriente principal. Si ustedes me preguntan, Paulo, ¿existen WOS asociadas a educación o a una temática que tenga que ver más con las ciencias sociales? La verdad es que son bastante pocas, ¿ya? Las indexaciones WOS están más asociadas a indexaciones desde el ámbito de las ciencias duras, de las ciencias naturales, de la biología, la matemática, la física. Sin embargo, la otra corriente principal, que es la indexación Scopus, tiene varias revistas que están asociadas al tema de educación o al tema físico o al tema de la salud. La salud también tiene indexaciones que son de corriente principal WOS. Entonces, lo primero es saber qué tipo de indexación tiene la revista. Y después existe la revista Cielo, la revista que son indexaciones Cielo, por ejemplo, Perspectiva Educacional de la Católica, de la Escuela de Pedagogía, es una revista que tiene indexación Cielo. Y también existen indexaciones Latindex, que también son un tipo de indexación, que también tienen doble par ciego para la publicación. Sin embargo, los distintos tipos de indexación también da cierto tipo de... la indexación es como la calidad de la revista. Desde ahí, lo que yo siempre recomiendo es, si tú tienes publicaciones, si tú quieres partir publicando, siempre es importante partir publicando los ensayos reflexivos y los académicos. Los ensayos reflexivos están asociados normalmente o a Scopus o a Cielo y a Latindex. Las indexaciones, la revista con indexación WOS, normalmente están asociadas, como ya lo planteé, a la revista de ciencias, a la ciencia más dura. Sin embargo,
todas tienen un tipo de indexación. Y desde ahí es importante saber cuál es el tipo de indexación que tiene la revista. Si es Latindex, si es Cielo, si es Scopus o si es WOS. Ahora, ¿tiene alguna implicancia publicar o no en alguna de estas de estas 4 indexaciones? Sí, en el caso de los fondos, los fondos concursables para los proyectos de investigación, lo que se pide es que las indexaciones sean WOS, Scopus o Cielo, ¿ya? Y en ese caso, la indexación Cielo se asumió la indexación Cielo como una indexación de corriente principal, es decir, de WOS y de Scopus. Sin embargo, la indexación Cielo, que en este caso, por ejemplo, la revista de la Universidad Austral es una indexación Cielo. Indexación Cielo está considerada para la generación o para la postulación de fondos de investigación. Entonces, desde ahí es importante saber cuál es el tipo de revista. Uno, para poder rescatar la información, o sea, si estoy rescatando información de una revista WOS, o una revista Scopus, o una revista Cielo, o una revista Latindex, ¿ya? Porque tienen distintos tipos de criterios de evaluación. Ahora, en el caso de acá, si nosotros vemos, hay una indexación, que este es desarrollo docente, hay una indexación que es Emerging, ¿ya? Emerging no es que sea, no es que es una indexación intermedia, que tienen algunas revistas, y que esa indexación intermedia quiere decir que no son de corriente principal, pero están postulando para ser revistas de corriente principal. Por lo tanto, sin embargo, una revista que tiene indexación Emerging no es una revista de corriente principal, es una revista que tiene indexación Emerging. O sea, hay que revisar bien la revista en donde se va a hacer una posible publicación de los escritos que ustedes tienen, porque puede ser WOS, puede ser Scopus, puede ser Emerging, puede ser Cielo o puede ser Lattice. O puede ser una revista que no tenga indexación. Hay revistas que están asociadas a divulgación profesional. Y por lo tanto, esas revistas normalmente tienen un ICCN, un ICCN, que les permite tener un registro. Sin embargo, no tienen una indexación, porque no están asociadas a un elemento científico o académico, sino que más bien están asociadas a revistas de publicación a nivel profesional. Entonces, pero además de eso, tenemos que hay algunas revistas que, entonces, además de la indexación, nosotros vamos a encontrar revistas que tienen, que uno va a decir que es Q1, Q2, Q3 o Q4, que tiene que ver con los cuartiles. Entonces, una revista puede ser Cielo, y puede ser Q1, puede ser Q2, puede ser Q3, puede ser Q4. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa que sea Q1, Q2, Q3 o Q4? Es que la revista se divide en 100 revistas. O sea, perdón, la revista está dentro de un margen de 100 revistas. Y eso significa que si es Q1, pertenece a las 25 primeras revistas. Si es Q2, está entre la primera y la revista 50, entre la 25 y la 50. Si es Q3, pertenece entre 50 y 75, y si es Q4, pertenece a la revista, en este caso, entre 75 y la 100. Hacemos un listado solo de 100 revistas. Por lo tanto, es la posición que tiene la revista en torno a 100 revistas de manera hilada, de manera horizontal. Entonces, hay revistas que dicen, antes éramos Q4 y ahora somos Q3. Eso significa que la revista estaba en el cuartil 4, es decir, entre la revista 75 y la 100, y ahora es cuartil 3, es decir, está entre la 50 y la 75. También es un elemento que hay que considerar en la revista para revisar qué cuartil es la revista. Por lo tanto, no solo importa cuando yo hago la búsqueda de la revista, cuando yo detecto la revista que tiene un alto índice H, no solo sirve el número de citaciones, el número de artículos por el número de citaciones, o sea, el índice H, sino que también hay que revisar el tipo de indexación, WOS, Scopus, Emerging, Cielo o Latindex, y también revisar el cuartil, es decir, cuartil 1, cuartil 2, Q1, Q2, Q3 o Q4. Ahora, además de estos elementos, no, Vladimir,
Ahora vamos al factor de impacto. Además de esto, tenemos el factor de impacto. Y tenemos otros dos elementos. El factor de impacto y el CIT score. Entonces, el factor de impacto mide el número promedio de citas recibidas en un año, en particular por artículos publicados en la revista durante los 2 años anteriores. Informe de revista de la visita 2018, en este caso, Clarivate. Entonces, el factor de impacto es el número de citas de la revista en un año, en particular, por los artículos publicados por los 2 años anteriores. De ahí vamos a ver un ejemplo más concreto. Entonces, vamos a volver a la búsqueda que hicimos en Google. Buscamos la revista. Lo primero que vamos a ver es un índice H5 y la mediana del índice H5. Segundo, el cuartil. ¿En qué cuartil está la revista? Tercero, el factor de impacto de la revista. Cuarto, la indexación. Me la salté. La indexación. El tipo de indexación que tiene la revista. 5. El CIT score. Mide el promedio de citas recibidas por documento publicado en este título. Los valores CIT score se basan en el recuento de las citas en un año determinado, por ejemplo 2018, a documentos publicados en 3 años calendarios anteriores, por ejemplo 2015-2017, dividido por el número de documentos en estos 3 años anteriores. Entonces, y acá tenemos un CIT score 3.45 y tenemos un factor de impacto 2.411. Y acá vemos los 3.45 y acá están desglosados. Citaciones en el año 2018, 1.878 citaciones. Cantidad de documentos, 539 documentos. CIT score 3.45. Y ahí está el ICCN, que les decía yo, que esta es una revista que es una indexación Scopus, y ahí está el CIT score 3.45. Y ahí está el Ranking Journal. Por lo tanto, no es solo buscar la revista, sino más bien, es decir, la búsqueda de información tributa a que yo pueda identificar un artículo que me interese. Segundo, ese artículo lo puedo hacer una búsqueda en algún Google académico, o en ERIC, o en información científica. O sea, puedo utilizar un buscador de información. Puedo identificar la revista como literatura pertinente a la temática. Luego que identifico la revista, identifico la indexación. WOS, Scopus, Emerging, Cielo o Latindex. Luego de eso, puedo también ver que tenga una indexación Emerging, como esta revista que está acá. Luego, puedo revisar de la misma revista en qué cuartil está. Si es revista Q1, Q2, Q3, Q4. Después puedo ver el factor de impacto, que son las revistas, el número de promedio de citas recibidas en un año y el CIT score. Y además de eso, puedo revisar la pertinencia que tiene esa revista. Por lo tanto, si yo lo miro desde la búsqueda de la información, de la manera en que puedo buscar la información, lo que va a suceder es que la búsqueda de información, cuando yo determino la revista o determino el artículo que está dentro de una revista, ese artículo tiene un sinnúmero de características que van a dar la relevancia para la elección por parte del que está recolectando esa información, va a dar la relevancia con el fin de que ese artículo sea pertinente en las distintas calificaciones que tuvo en la revista, pero también que sea relevante de acuerdo a la temática. Por ende, la problemática se produce en que, si bien existen los buscadores de información, si bien se presentan elementos que pueden ser mucho más atendibles en torno a la búsqueda de información, es necesario tener cierto conocimiento en torno a la revista que yo estoy buscando, en torno a estos indicadores, que son solo algunos de la revista y de los artículos y el tipo de publicación,
y el tipo de revista que está publicando X artículo. Por ende, si nosotros buscamos o hacemos una búsqueda de información en torno a X temática, lo que yo tengo que ir viendo es cuál es la revista. Primero, cuál es la revista que va a ser una revista que me va a proveer de información con ciertas características que yo puedo determinar. Si esa revista, qué tipo de índices tiene, con el fin de decidir su pertinencia o no. Pero además de eso, cómo yo voy a ir buscando esa información. Ahora, en el caso de las indexaciones, uno también, en el caso de Web of Science, en el caso de WOS, las indexaciones, WOS va a depender de la universidad si es que tiene acceso o no a la plataforma WOS. En el caso de Scopus o el Sevier, ustedes se pueden registrar, si ustedes descargan automáticamente o instalan Mendeley en sus computadores, van a tener que crear una cuenta en el Sevier y eso les va a permitir tener también información sobre los documentos que ustedes van buscando en ese buscador del Sevier de manera registrada, con el fin de proveer de información a ustedes de manera actualizada en torno a las publicaciones que se van haciendo. Y en el caso de Cielo, básicamente, si uno va a informaciones científicas de CONICET o ex-CONICET, lo que va a encontrar es información que va siendo entregada de manera desagregada en torno a las temáticas de los años. Información científica también es un buen buscador, ¿ya? También es un buen buscador, porque además es bastante completo en torno a la información que provee. En el caso de información científica, estoy buscándolo. En el caso de ese buscador, acá está. En el caso de este buscador es bastante completo porque permite también tener una búsqueda mucho más precisa. Si yo quiero buscar evaluación docente, lo que me va a lanzar el buscador, en este caso me desglosa el concepto de evaluación docente, pero en el costado izquierdo que yo tengo, me indica inmediatamente de dónde está tomando todas las investigaciones que están. Y aquí sí está, aquí me dice, mira, en Scopus, con respecto a evaluación docente, hay 5.696 artículos encontrados. En Oxford hay 34, en Cielo hay 9, en Web of Science, en WOS, me va a indicar que son muy poquitas o cero, y también me coloca el desglose. Por lo tanto, este buscador también es un buen buscador que permite tener el desglose en torno a ciertas indexaciones. Entonces, la diferencia con el Google académico es que el buscador de información científica de CONICET lo que me permite es hacer, en este caso, por ejemplo, me permite desglosar la información por indexación. ¿Sí? No es una búsqueda tan generalizada, pero me dice que efectivamente en Cielo Chile es donde existen 9 documentos que dicen evaluación docente. Pero si yo busco Scopus, hay mucho más documentos que hablan de la evaluación docente. Entonces, desde ahí es importante, y en este caso, por ejemplo, acá tenemos evaluación de desempeño docente en Chile y México, antecedentes, convergencia y consecuencia, y ahí uno podría ir al texto propiamente tal y dónde está enlazado ese artículo, que en este caso es un texto que está enlazado en Scopus, ¿ya? Es una revista del Sevier, y aquí ustedes después se registran, y al registrarse ustedes pueden hacer ingreso a la información que le provee el buscador. Chiquillos, ¿dudas, preguntas hasta el momento? Si les pareció bien, si se comprendió. Yo tengo una consulta Dale. respecto a al
Taure, ¿Tesauro? Tesauro, perdón. Sí, ¿Ya? lo que pasa es que, bueno, hace un par de semanas tuve la experiencia de que tuve que buscar en esa plataforma y que nunca la había utilizado. ¿Mm? Y busqué como palabras clave ¿Mm? me acuerdo que era densidad mineral ósea, que era un tema muy, muy específico, ¿Mm? y fue complejo establecer una búsqueda ahí. Entonces, ¿qué estrategias son buenas para trabajar ahí? ¿O bajo qué temática es bueno utilizarla? Porque la temática como de la salud era difícil encontrarla. Por lo que Mm. yo... Sí, yo ahí lo que te sugiero siempre es, en el caso de UNESCO, buscar las palabras en español, y en el caso de Eric, irte al tesauro de Eric y buscarlas en inglés, porque a veces la traducción genera confusión en el tesauro UNESCO. Entonces, lo que te conviene es buscar por español en tesauro UNESCO y hacer la transformación al concepto en inglés y buscarlas por el tesauro Eric en inglés. Y desde ahí volver al tesauro UNESCO con ya la traducción propiamente tal. Por eso igual yo siempre recomiendo los dos. Ahora, en el caso de la mayoría de las revistas pide tesauro UNESCO, ¿sí? Sin embargo, a veces cuando la temática es muy, 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 muy específica, se complejiza el tesauro UNESCO porque no logra enlazar el concepto preciso. Y desde ahí lo que yo siempre recomiendo es utilizar otro tesauro con otro significado, o sea, con otra palabra en otro idioma, con el fin de poder ir buscando cuál es el enlace que podría existir de esa palabra. Bueno, ahora conoces el tesauro UNESCO y el ERIC, entonces podéis ir utilizándolos de manera alternada, o en algunos casos registrarte en el Sevier y buscar la temática, porque ahí la misma plataforma del Sevier te permite buscar revistas con los conceptos. Entonces, como si es un concepto en español, vas a buscar la revista o buscas el artículo en solo revista Scopus, entendiendo que Scopus es de corriente principal. Buscas solo revista Scopus en el Sevier, buscas el concepto y revisas las palabras claves. Y desde ahí te tomas y vuelves al tesauro. Ya, vale, gracias. Yo, Chiquillos, profesor, yo tengo dos preguntas en verdad. dale. Buenas tardes. La primera, que no alcancé a escuchar, parece que me perdí. Cuando ustedes se metían en Scholar, a la parte de las pestañitas, y aparecían las publicaciones, lo que yo no escuché, ¿Mm? o no lo sé en verdad, es el orden que aparecen las revistas. Eso es por la mayor cantidad de personas que la ve, por la fiabilidad de la revista o por la evaluación de la revista. Por las citaciones. Por la cita, o sea, por las Por veces que se han sido más citadas. las Y mi, veces que han sido... Dale. y mi segunda pregunta es, ¿cómo se llamaba el último buscador que usted dio que tenía relación con CONICET? Información científica. Ya, esa era mi Información pregunta. científica.cl, biblioteca. Muchas gracias. Informacioncientífica.cl. Sí. Gracias. Chiquillos. Paulo, Sí, buenas dale. tardes. Bueno, primero gracias por lo que has compartido y quizás añadir, los términos MESH son otra modalidad de tesaurus, pero más enfocado al área de la salud y términos Sí. médicos, ¿cierto? Sí. Ah, ya, pero eso igual se pueden utilizar, quizás no de manera intercambiable, pero son igual de válidos. Para el área me refiero yo. Sí, son igual de válidos. La diferencia es que el problema se produce cuando te piden dentro de una revista las palabras claves a través del tesauro UNESCO, que la mayoría los pide así. Entonces, por eso es importante hacer como no sé, traslape a UNESCO siempre, tratar de volver a UNESCO con el fin de que el UNESCO te permita dar porque puede ser, solo puede ser, que tú mandes la publicación, mandes el ensayo y finalmente te digan, no, palabras claves no corresponden a tesauro UNESCO. ¿Sí? Ya, Entonces, perfecto. ahí siempre es bueno volver siempre a UNESCO porque en realidad es la organización como internacional en torno al abordaje temático. Vale, gracias. Ya. Entonces, voy a... Pablo, Dime, dale. hola, ¿cómo estás? Agradecerte por tu presentación, ha estado muy entretenida en este rato. Oye, tenía la siguiente duda. Cuando llego a los archivos, estoy ya en las páginas, puede ser WOS, puede ser el espacio que cualquiera de los que haya visitado.
no me permite bajar el documento. Me ha pasado un montón de veces que quedo con el documento y no tengo el PDF. ¿Cuál es la estrategia que tú utilizas para poder ir descargando? ¿Hay alguna manera, entre comillas, un poquito más pirata para poder bajarlo? Porque quiero citar esos archivos y muchas veces no están todos a disposición. Sí, mira, lo que yo siempre recomiendo es que los chiquillos se puedan inscribir en el Sevier. Eso es lo primero, ¿ya? Que puedan estar todos los estudiantes inscritos en la plataforma del Sevier, porque al estar inscrito o haber tenido descargado el editor bibliográfico, lo que va sucediendo es que te va entregando información de la cual es bibliografía Scopus, que normalmente si uno va como a las revistas, a la revista propiamente tal, hay algunas que son pagadas y otras que son de acceso liberado. En el caso de las que son acceso liberado, tú las puedes buscar como en cualquier buscador y aparece. Sin embargo, algunas que son de acceso restringido, lo que yo he logrado evidenciar es que al momento de tú estar inscrito en el Sevier o en alguna de revista de corriente principal, el hecho de estar inscrito eres parte de la comunidad científica, por lo tanto te permite descargarla, ¿ya? Eso es un paso que podría hacer. Lo segundo, ahí tendría que preguntárselo a Juan, porque yo no sé, Juan, si tienen acceso a WOS los chiquillos. Si Juan en algún momento contesta, pero yo no desconozco. Sé que, por ejemplo, en la Universidad Andrés Bello nosotros tenemos algunos accesos liberados. En el caso de biblioteca, y tú tienes acceso liberado a la plataforma WOS con el fin de poder rescatar algunos documentos que son WOS. Sin embargo, sí existen mecanismos alternativos para poder descargar esos artículos, ¿sí? Si la pregunta era esa. ¿Sí? Entonces, es como agotar... ¿Ah? ¿Cuáles son esos artículos? Eso es lo que necesitamos saber. Y lo otro, ¿cómo se deletrea el Sevier? Porque yo trabajo con Zotero en el sistema de citas, pero parece que este es más cercano. Sí, mira, una vez que yo les mande como la información, o a través del mismo Juan, podemos ver y que también le podamos ver como el mecanismo alternativo, el mecanismo alternativo a lo que ustedes puedan buscar, porque hay información que está súper restringida en fondo de las temáticas. Ahora, lo que yo siempre, como te decía, lo que yo siempre sugiero es como hacer todos esos pasos sucesivos para llegar a estar inscrito en todas estas plataformas que te permiten estar dentro de la comunidad científica. Ahora, yo recomiendo dos editores editores bibliográficos. Uno que es Mendeley, que lo están ahí lo mostré en la pantalla, que es este que está acá, y que para entrar a Mendeley tienen que tener registro en el Sevier, o sea, viene enlazado. Ahora, lo bueno es que este editor de texto, o sea, este editor bibliográfico les permite tener primero la información, que te van enviando correos y te van diciendo cuál es la información que va saliendo sobre la temática que tú sigues buscando. Y por otra parte, lo puedes anexar al mismo documento Word. Entonces te queda toda la literatura que ha ido buscando a través de Mendeley y a través del Sevier, te queda enlazada directamente con Word. Entonces no tienes que estar haciendo estas citas paralelas, sino que más bien después puedes editar completo. Yo sugiero porque de una u otra forma está asociado a una revista de corriente principal. Entonces, entendiendo que la revista de corriente principal tiene mucha más exigencia y tiene mucha más valoración que una revista X o A o una publicación en una revista Latindex, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, este es un buen editor bibliográfico que les podría ser bastante útil en torno a la búsqueda. Y en el caso del Sevier, te ingresan por acá, por el Sevier, se registran acá, hacen el acceso, generan el acceso a través del correo, las contraseñas, igual que cualquier plataforma, y ya están adentro de el Sevier, ¿no es cierto? Y aquí van buscando revistas, desarrollo docente, y va buscando libros, revistas o páginas web asociadas a la búsqueda que ustedes quieren ir realizando, ¿sí? Ahora, sí. Desde ahí, eso también les podría ser útil para la búsqueda de información. En el caso de que
pase todos estos filtros y aún así, por ejemplo, el archivo que yo, o El artículo. el artículo que yo desee descargar, no lo pueda descargar de alguna u otra manera, ¿cómo lo harías tú? ¿Qué recomiendas? Yo creo que ahí hay dos formas. Yo a veces, por ejemplo, yo leo harto a Denise Bayan, que es una autora que habla harto del desarrollo profesional docente. Entonces, lo que yo hice fue escribirle y decirle, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo mi tesis doctoral, o estoy haciendo un artículo sobre tus artículos, y necesito tener la provisión de tus textos, y ella me mandó todos sus textos para yo poder darle lectura, entendiendo que era en un contexto de tesis doctoral, o en un contexto de tesis doctoral. Hay otras, como yo te decía, hay otras también alternativas que son descargar de manera, a través de páginas que se enlazan, de poder descargar ese artículo a través del link. Como te digo, yo lo puedo después como explicar como de manera particular cómo se puede hacer para poder descargar, ¿sí? Gracias. Entonces, desde ahí, desde esa búsqueda, yo puedo, entonces llego al final de una búsqueda de información y digo, bueno, necesito escribir. Entonces, al momento de escribir, yo tengo que decir, bueno, entonces, ¿cómo hago un ensayo? Ya con toda la información, con toda la búsqueda de revista. Y básicamente, los ensayos son textos predominantemente argumentativos, ¿sí? O sea, hay argumentos que se van estructurando que tienen la intención o el propósito de persuadir al lector sobre alguna temática, mediante argumentos lógicos y racionales. Entonces, no son cualquier argumento, sino que los argumentos tienen que ser lógicos y racionales. Los ensayos permiten una profundización, que es lo que yo les decía en un inicio. Si uno lee la mayoría de los textos, los ensayos, en general se encuentra con que los ensayos no tienen una profundización, sino que más bien se esbozan a los elementos descriptivos, dado que conlleva una discusión e identificación de posiciones frente a una temática. Es decir, el texto puede tener argumentos o contraargumentos en torno a la posición, además del desarrollo de una perspectiva crítica frente a los aspectos propios de la disciplina e intenciona una relación con la bibliografía del tema en cuestión o análisis. Es decir, no solo puede estar el texto, el ensayo, no solo puede estar sustentado en un espacio de la opinión, no solo puede estar sustentado en el espacio de la experiencia, no solo puede estar sustentado en el espacio de la creencia, sino que tiene que estar sustentado dentro de una relación con la literatura, dentro de una relación con la bibliografía que es pertinente a esa temática. Desde ahí, yo sugiero siempre como estos elementos para poder estructurar un ensayo. Primero es la vertebración, que yo creo que es súper relevante, tener una vertebración, que es decir, proponerse un objetivo para el ensayo, y estructuración de los principales tópicos. Y desde ahí lo que yo siempre digo, bueno, antes de escribir, de escribir el ensayo propiamente tal, realice un esquema que le permita a usted ordenar cuáles son los tópicos que usted va a tocar, cuál es la temática que va a abordar, cuál es el margen que finalmente le va a dar a la escritura que usted busca realizar, con el fin de poder ordenar la información. Cuando yo le planteaba, decía, bueno, ¿cómo yo realizo un análisis? El análisis, lo primero que tengo que buscar son diferencias y semejanzas entre ciertas categorías. Es decir, tengo que para analizar la información, lo que debo hacer es tener la información ordenada, con el fin de poder establecer ciertos conglomerados, ciertos contenidos que permitan ir haciendo este contraste. Desde ahí la utilización de esquemas, o la forma de poder, primero el objetivo y después el esquema, lo que permite es un ordenamiento de la información, tener el matiz completo de la información, pero además de eso, tener claridad de la delimitación de la temática que se busca abordar. Luego de eso, si se identifica la tesis o postura que tendrá sobre la temática. O sea, es decir, siempre tiene que haber una posición. En un ensayo, siempre debe haber una posición sobre un tema. Por ende, no puede ser un tema que no sea evidente la posición en torno a ese escrito en general. Por lo tanto, eso genera que de una u otra forma ese proceso se genere en torno a esta tesis de análisis, o a esta tesis en torno a una temática. Y lo importante ahí sí es que la tesis y el texto logra que el lector
logre captar cuál es la posición que está asumiendo el escritor. Por ende, se puede explicar en pocas palabras, es decir, al momento de leer el texto yo evidencio cuál es la posición de usted sobre esa temática. ¿Existen argumentos que sustenten mi tesis o mi postura? ¿Y cuáles son los argumentos contrarios? A veces nos quedamos solo con la presentación de los argumentos en torno a esa tesis, pero también es importante presentar los argumentos que tensionan o que son contrarios a mi posición en torno a la temática. No solo desde la perspectiva de ir dando sustento a eso, sino también de cómo eso va teniendo argumentos y contraargumentos en torno a la posición. O sea, finalmente lo que guía el ensayo reflexivo o el ensayo en educación y en cualquier otra disciplina es la tesis de análisis o la posición o la postura en torno a una temática. Y reconocen los autores y textos que son argumentos para mi tesis. Es decir, todo esto debiese estar antes de escribir. Proponer el objetivo, la vertebración del texto, la estructuración, el esquema, la identificación de la tesis que tendrá sobre la temática, si se puede explicar, los argumentos y los contraargumentos que existen sobre ese tema, pero también los autores y los textos o las revistas y las investigaciones que están asociadas a ese texto, a ese ensayo que usted quiere realizar. Por ende, lo anterior de la búsqueda de información y recuperación de información es un elemento anterior y un proceso de lectura anterior a escribir. Por ende, es un proceso que precede al ámbito del escrito propiamente tal. Ahora, bueno, y cuando empezamos a escribir, ¿qué necesitamos? Dispone de evidencia actualizada y fuentes confiables, ya sabemos cuáles son las fuentes confiables. Yo siempre recomiendo cuando es un ensayo académico que se va a presentar a una revista, que ese ensayo esté asociado a publicaciones en revistas, a publicaciones que tengan alguna indexación para respaldar esos argumentos. Ya sabemos por qué para la publicación de ciertos artículos usted puede darle mayor argumento en torno a esa confiabilidad de la revista. Se realizan citas respectivas de autor y texto en la norma establecida por las instrucciones que dan respaldo a mi argumento. Las citas respectivas de los autores van entregando argumentos y contraargumentos a cada punto que usted va escribiendo. Desde ahí es importante entender que cada párrafo es una idea, es una noción. Y la utilización de conectores va a permitir que cada uno de los párrafos se vaya hilando, se vaya configurando en un texto único que permite una lectura fluida. Por ende, la utilización de conectores gramaticales es sumamente relevante con el fin de, por ejemplo, si vamos a entregar un contrapunto, el sin embargo, no obstante, si vamos a darle continuidad a la idea, en este sentido, a su vez, a sí mismo. Cuando vamos a comenzar una idea, primeramente, para comenzar, cuando vamos a finalizar una idea y vamos a concluir en conclusión, en síntesis, para finalizar. Entonces, cuando queremos decir algo con el párrafo anterior, dado lo anterior, entonces son importantes y ahí se van incluyendo las citas y las referencias de los autores con el fin de que el texto no solo quede referido al autor, sino más bien, recuerden que aquí la importancia del ensayo es lo que dice el autor. Entonces, otro de los temas que yo también he ido como evidenciando en la lectura es que nos encontramos con que la mayoría de los que hacen ensayo refiere al autor. Y la referencia al autor está bien. Sin embargo, la referencia debe ser a la idea. La cita debe estar asociada a la idea que plantea el autor, más que al autor propiamente tal. Y desde ahí, si se comprenden cómo sus argumentos se vinculan o se relacionan con la tesis propuesta. Y ahí hay que mantener ese equilibrio en torno a de cómo nosotros vamos escribiendo y cómo vamos amalgamando y cómo vamos configurando el texto en líneas generales, que no se nos presente un contraargumento o que algunos párrafos queden solo con ideas desde, como les planteaba yo, desde la experiencia, desde el juicio o desde la opinión, sino más bien cómo va entrelazándose el texto con los elementos que usted ya ha ido leyendo y cómo eso que va leyendo van generando mayor argumento. Y después, eso es al escribir, por lo tanto, lo importante del escribir es, primero, la evidencia en torno a la temática que usted se planteó. Segundo, cómo voy estableciendo los respaldos a los argumentos, cómo los voy enlazando. Y también cómo esos argumentos se van vinculando con la tesis que yo propuse en un inicio, la vertebración del escrito. Y después de escribir, analiza el propósito u objetivo del ensayo. Si el propósito era A, tengo que ver si es que ese propósito finalmente se cumplió en torno a este ensayo.
presenta argumentos lógicos y sustentados en la evidencia. Si los argumentos tienen coherencia, si los argumentos están hilados, si los argumentos tienen lógica en lo que se está presentando, y no se presentan argumentos de manera aislada o no coherentes con la postura o la tesis que ustedes acaban o que van a desarrollar. Logra refutar los argumentos en contra de su postura, dado que no solo pueden ir argumentos, sino que pueden ir contraargumentos, y desde ahí como usted va entrelazando y amalgamando los textos que se van dando con el fin de sustentar sus argumentos en torno a lo que usted está presentando como tesis de análisis, y logra comprender el texto en general, la posición, argumentos y énfasis de la evidencia. Uno siempre en los textos tiene elementos que le logra dar énfasis, pero el énfasis está dado por el escrito, no por la explicación. Entonces, cuando uno va a dar énfasis a ciertas partes del texto, lo que hace normalmente es usar conectores de énfasis. Ahora bien, ese es un buen conector. Ahora bien, por ende, entonces, en consecuencia, luego de lo anterior, en el sentido de darle continuidad a la idea. Por lo tanto, la utilización de conectores para dar énfasis a ciertos temas es súper relevante desde el escrito propiamente tal, dado que el escrito va a quedar estructurado de tal manera que usted como autor va a tender a hacer énfasis en algunos aspectos y en otros no va a hacer tanto énfasis, dado que se van a sustentar más bien desde lo descriptivo. Y revisa la redacción, la coherencia y la ortografía del ensayo, que son elementos como transversales, ¿sí? Entonces, básicamente hay tres momentos para el tema del ensayo propiamente tal. Uno que es antes, que es la vertebración, la estructuración, la identificación de la tesis, la existencia de argumento y contraargumento, y reconocer autores que están en la línea y que están escribiendo sobre esa temática, que eso les va a permitir el proceso anterior de búsqueda de información. Mientras se escribe, disponer de la evidencia actualizada, realizar las citas respectivas a los autores y comprender los argumentos, que haya un texto hilado, que haya un texto que tenga coherencia y que tenga redacción y que tenga una vertebración necesaria. Y después de escribir, analiza el propósito del objetivo como una revisión, si es que se cumplió o no, los argumentos son lógicos, si se sustentan en la evidencia, si se logra refutar los argumentos, y si se logra comprender el texto en líneas generales y la revisión de la organización del texto en líneas generales, en específico si es que ustedes lo van a presentar a una revista particular que tiene sus normas particulares, por lo tanto ahí viene una revisión más bien de forma, que no deja de ser importante porque la forma muchas veces incide en el fondo. Entonces es importante tener esa edición del texto para cuando se hace un ensayo de connotación reflexiva, un ensayo académico, o un ensayo propiamente tal. Lo que sugiero siempre es como tener este cuadro como a la luz con el fin de preparar el escrito, que permita dar a conocer o que permita dar a entender cuál es su postura o su oposición. Desde ahí, bueno, también, y aquí ya esto es el Sevier propiamente tal, lo que nos indica que tiene que tener un título, un planteamiento de la tesis, seguimos con el mismo proceso, el desarrollo de la idea, los párrafos de transición y una conclusión. Y ahí hablamos de dos métodos básicamente para el tema definimos como definición de ensayo, un método deductivo que tiene que ver con remarcar la tesis que ya ha sido expuesta, con una lógica más bien deductiva desde lo general a lo específico, y también con una lógica inductiva como colofón, en este caso, de lo que se ha ido explicando. Por lo tanto, es importante ser consciente de la manera de escribir, de la manera de tratar el tema y de la manera en que quiero exponer el tema. Porque todos razonamos, más o menos, todos razonamos de manera distinta. La diferencia es que cuando se hace un ensayo, el otro, el que está leyendo, debe ser capaz de entender la lógica. Puede no compartir los argumentos ni los contraargumentos, puede no compartir los argumentos, puede no compartir la tesis, pero el escrito, el ensayo, tiene cierta lógica que le da cierto sustento a cada uno de estos elementos que yo le acabo de nombrar. Y desde ahí, finalmente, es importante que nos quedemos con lo siguiente: cada persona tiene una forma de exponer las ideas o perspectivas sobre una temática. No hay receta como para escribir ensayos, sino más bien escribiendo ensayos. El ensayo es un espacio bien interesante de disputa, porque finalmente es la manera en que se puede ir generando discusión en torno a ciertas temáticas. Y por ende es uno de los escritos que yo creo que tiene mayor
subjetividad, pero también un elemento interpretativo muy relevante. Y por ende, en algunos casos comienza escribiendo por A, pasamos por B, pasamos por C, y finalmente no logramos darle el sentido a los ensayos. La forma de ensayar, la manera de escribir los ensayos es haciendo ensayos. Pero cada persona tiene una forma de exponer ideas o perspectivas sobre una temática, no hay una forma predeterminada. Y recuerde siempre ser fiel a su estilo personal, porque eso le va a permitir también ser un ensayo que sea original e innovador, y no sea no sea un elemento símil a otros tipos de ensayo. Y por ende, desde ahí es importante como tener eso como a la luz. Primero, que cada uno tiene una forma de escribir, y lo otro, que hay que ser fiel al estilo personal y no tensionar a querer cumplir con otro estilo, sino más bien asociarse a un tema de estructura, de la manera de escribir y de tener claridad y ser consciente de la manera en que estamos escribiendo cada uno de los ensayos. Eso, chiquillos, eso es lo que yo les puedo comentar. Profesor Juan, ya que volvió, chiquillos, yo no sé si tienen dudas con esta segunda parte, no sé si les pareció, si les dejó también algunas ideas, porque yo no sé si es algo que se trate tanto en posgrado, ya como que al menos la sensación, o sea, al menos la perspectiva que tengo yo es que se da por hecho que los estudiantes saben escribir ensayos, entonces, y desde ahí, cuando uno escribe sobre una temática, me pregunta la Sofía, poco explorada, y entonces no hay mucha referencia para argumentar, cómo las revistas evalúan. Las temáticas que son innovadoras siempre tienen algún centro. O sea, yo siempre digo que siempre el escrito siempre se estructura en base a elementos que ya están. O sea, que algo se estructure desde la nada es poco probable. Sin embargo, hay algunos elementos, Sofía, que hay menos escrito. Y por ende, cuando hay menos escrito, la revista son mucho más específicas y el contenido es mucho más específico. Y desde ahí las argumentaciones se sustentan principalmente en ciertos elementos teóricos sobre lo que está, pero cuando uno no encuentra un elemento teórico, lo que hace desde el ensayo es tomar teoría desde otras disciplinas, traerlas a la disciplina que uno está escribiendo con el fin de poder ir dándole mayor sustento. Entonces, desde ahí es importante, cuando se escribe una temática, es la búsqueda sistemática de la información con el fin de que esa temática sea lo más precisa y lo más abordada posible. Pero sí, uno puede tomar elementos teóricos, por ejemplo, yo puedo estudiar el desarrollo profesional docente desde la teoría de las representaciones sociales, que no necesariamente es una teoría desde la educación, sino más bien como yo esa teoría la tomo y la trabajo desde la perspectiva del desarrollo profesional. Así como las orientaciones epistemológicas también refieren a otra disciplina, no necesariamente la educación, y cómo yo tomo esos referentes para poder traerlos acá como sustento de una tesis doctoral, que en este caso es mi tesis. Eso es con respecto al tema de los ensayos. No sé, profesor Juan, o si alguien tiene alguna apreciación. Aquí vienen como los comentarios, en general, pueden ser comentarios con argumentos, sin argumentos, juicios, lo que a ustedes les parezca, y si realmente, esto es como una aproximación más que nada a los ensayos académicos. Primero que todo, Paulo, agradecerte el espacio, el tiempo y la dedicación del trabajo entregado, porque evidentemente, claro, los que hemos pasado por formación de posgrado, sabemos que evidentemente se da por hecho de que uno sabe escribir, y sobre todo cuando las disciplinas tienen tantas particularidades desde el pregrado, ¿ya? Y es más también, y eso de una u otra manera va perjudicando un poco la posibilidad de poder escribir sobre la disciplina u otras y encontrar este tipo de espacio. Así que yo por mi parte solo agradecerte. Creo que ha sido un proceso totalmente beneficioso para cada uno y una de los que pudieron
vivenciar este espacio de formación académica. La formación de posgrado no se debe quedar solamente en el momento de las clases, sino que además también debe ser una formación continua, constante, que permita ir también fortaleciendo estas otras miradas que se pueden tener. Sofía ahí Sí, tiene un comentario, así que indica que es muy difícil también comenzar a escribir, y que efectivamente los ensayos es una buena forma para iniciarse en la escritura. Así que no sé si, Sofía, pude representar bien tu comentario. No sé, me sumo a las palabras de Pablo, no sé si alguien tiene un comentario, alguna otra apreciación que quisiera señalar de este espacio. Preguntan, Paulo, si podemos disponer del material, la presentación hoy día. Sí, pues obvio. Sí, Ya, yo así te la que, mando a ti. sí, Paulo me va a enviar a mí el material, y yo se lo voy a enviar a ustedes, a los asistentes, también con el link de la participación del video, para que puedan ahí ir visualizando otros elementos. Guillermo me pregunta por privado, dice, hola, no sé si es pertinente, pero me gustaría saber cómo usted, hola Guillermo, Hola. usted como director de un colegio puede hacer la transferencia de estos conocimientos al colegio. Si se puede, eso es lo primero. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar ahora el tema de la planificación anual del Departamento de Educación Municipal 2021. Entonces lo que hicimos fue generar grupos de trabajo, y trabajamos en función de grupos de discusión. Entonces desde ahí tenemos algunos trabajadores y trabajadoras que trabajan en ese equipo de confección del plan anual del Departamento de Educación, con el fin de poder hacer un análisis de contenido desde los discursos que existen de las mismas comunidades. Entonces, al final lo que vamos a hacer es un ensayo, al final lo que nosotros le vamos a presentar al director DAEN es un ensayo con las distintas interpretaciones que aparecen y que fueron analizadas en la escuela. Entonces, por ejemplo, tú puedes trabajar, desde los ensayos, puedes trabajar distintos tópicos. Yo creo que el ensayo permite poder poner temas al tapete mucho más práctico, permite generar un tema de discusión. Y nosotros hoy día estamos trabajando, por ejemplo, en la planificación de un microcentro rural, en torno a cómo hacemos un proceso de visualización y difusión de la labor de un microcentro. Y de ahí necesitamos ensayos escritos por nuestros profesores, con el fin de que podamos hacer difusión y divulgación de nuestro microcentro. Entonces, es interesante llevar el ámbito académico al ámbito práctico, ¿sí? Esa parte, yo siempre no siempre, pero lo converso con Juan, que eso yo creo que es una variable bien interesante en mi formación, porque de una u otra forma los docentes en general necesitan espacios de formación continua, y para eso hay que ir generando esos espacios. Así que así se puede hacer, pero se puede, pero requiere un trabajo mucho más mancomunado, Guillermo. Y para por ejemplo, para ese tipo de trabajo con los docentes, ¿también se tienen que hacer capacitaciones como estas, por ejemplo? O... Lo que pasa es que si tú visualizas el concepto de capacitación, la capacitación es, a ver, desde la perspectiva del desarrollo, ya vamos al programa. La perspectiva del desarrollo tiene dos líneas básicamente. Una que tiene que ver con la compensación, que están las capacitaciones, que es decir, algo falta para llegar a un estándar, y lo otro tiene que ver con lo formativo, que es un poco más esto, tiene que ver con lo formativo. Desde ahí, al menos yo creo que lo que nosotros debemos liderar dentro de la escuela son los elementos formativos, ¿ya? Porque si no se concibe al profesor como desde que le falta algo para llegar a un estándar. Y efectivamente lo que nosotros debemos trabajar es la formación de manera transversal con los profesores. Desde ahí yo creo que la mejor fórmula para poder trabajarla en los colegios es a través de grupos de trabajo. A los profesores les gusta trabajar en grupo, pero chiquitito, no tan grande. Les gusta trabajar en grupo, les parece atractivo exponer información,
generar documentos, pero también un tema de profesionalización. Y desde ahí, cómo tú finalmente relevas la labor de los profesores en la escuela en torno al concepto de profesionalización docente. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que queda un minuto? Juan, ¿está por ahí o no? Sí, está ahí. Chiquillos, ¿qué les pareció? ¿Les fue útil? ¿No les fue útil? La utilidad siempre es un buen concepto. La verdad, yo voy a opinar. Margarita. Sí, yo le agradezco mucho esta instancia porque si usted me pregunta a mí, como se decía, se planteaba, se da por hecho que en el pregrado uno esto lo aprende. Yo en mi pregrado jamás lo vi, jamás vi esto. Nunca nos enseñaron a ver la bibliografía, la cita, no. Igual soy como de otra época. Pero en el fondo, esto yo ahora, si me lo hubieran enseñado al inicio del magíster, creo que hubiera sido bastante bueno. A lo mejor hubiera reflejado otro tipo de conocimiento y de manejo que se me dificultó bastante. Entonces, ahora yo, por ejemplo, ahora ya que viene mi proceso de tesis, va a ser como a lo mejor un poco más significativo. Pero yo creo que esta instancia debieran plantearla muchas veces en el posgrado porque se asumen muchas cosas que en verdad los estudiantes algunos no tenemos la preparación igual que los demás. Así que agradezco mucho esta instancia. Que esté bien. Gracias, Margarita. Yo también quisiera hacer un comentario. Sí, Guillermo, dale. Bueno, la instancia, al igual que creo que muchos compañeros, pareció muy interesante, muy educativa, en el sentido de que, por ejemplo, dio algunos tips que particularmente creo y tengo hartas competencias para hacer búsqueda. Sin embargo, habían varias cosas que no había considerado dentro de los procesos de búsqueda. Y opino igual que Margarita, esto a lo mejor este tipo de instancias debe ser considerado como para, a lo mejor en un principio de un curso de posgrado. Siento que este tipo de instancias podría fortalecer mucho más el proceso y que hacerlo como, bueno, en nuestro caso estamos terminando, casi estamos entrando al tema de la tesis, pero creo ahí también que podría ser una buena instancia para hacerla en un principio. Faltan este tipo de formación, como dice usted. Sí, y por otra parte que son elementos más prácticos, o sea, si son elementos que son útiles, que finalmente no se sobrecarga en torno a la manera. Yo creo que me quedó solo pendiente por un tema de hora, el tema de cómo publicar o cómo enviar a publicación un artículo de ensayo, ¿sí? Cómo poder hacer para que tuviera la estructura y todo, porque tienen una cierta lógica. Porque además en los posgrados, además, y esto aquí Juan se va a reír conmigo, pero además en los posgrados es como, nosotros hacemos miles de trabajos, así como ensayo para allá, ensayo para acá, ensayo para esto. Entonces, pero nunca utilizamos esos ensayos para poder hacer una posible publicación, que tiene que ver con un tema de forma, que tiene que ver con un tema de fondo también, pero como que a mí me genera eso, como que el ejercicio de hacer el trabajo, la dedicación a hacer el trabajo, uno debería sacarle mucho más provecho a ese tiempo, a esas ganas de haber hecho un trabajo. Entonces, desde ahí es importante que no solo hay que aplicar un enfoque cualitativo o un enfoque cuantitativo para poder tener una publicación o hacer un análisis inferencial o hacer un análisis correlacional en torno a ciertas variables, sino que también se pueden tomar elementos que van surgiendo desde el mismo programa con el fin de poder entregar herramientas que sean útiles para la vida diaria, ¿ya? O para el quehacer de cada uno desde una perspectiva profesionalizante, desde una perspectiva académica, pero también desde una manera de ir viendo los procesos de manera distinta. Yo nada, solo agradecerle la buena recepción, la disposición. Siempre en estos tiempos de pandemia siempre es complejo, pero nada, agradecerle la disposición. Y ahí Juan tiene mi correo, si alguien en algún momento quiere escribir algo, lo podemos leer, lo podemos volver a darle una lectura a ese escrito y a lo mejor yo les puedo entregar mi apreciación en torno a ese trabajo que ustedes están haciendo. Juan, yo nada más por el momento. No, perfecto. Yo evidentemente me adhiero a las palabras tanto de Margarita como Guillermo, y efectivamente Guillermo, este nuevo equipo de gestión y Margarita está muy consciente de que son herramientas que se deben llevar a cabo.
y por tanto también, y eso también explica la capacitación que tuvimos con biblioteca, la posibilidad que ustedes se puedan registrar al VPN para que puedan acceder a revistas Scopus, WOS, y por tanto, evidentemente, nosotros como equipo de gestión que asumimos este año 2020, entendemos esa lógica. Y evidentemente, si hubiésemos asumido desde el inicio del 2015 o previamente el 2018, 19, posteriormente, perdón, digo, creo que se hubiesen encontrado también con otras instancias de formación como la que se está vivenciando la generación 2020. ¿Ya? Solamente agradecer el tiempo, la disposición y bueno, van a tener el material durante el día para que lo puedan para que lo puedan también utilizar dentro de sus procesos de formación. ¿Ya? Yo me despido también y agradecido por el interés y nuevamente agradecerle a Paulo, agradecerle también a los exalumnos, tengo el placer ahí de tener a mi compañero de curso, Vladimir Rendit, magíster también en gestión y parte del equipo el IGEO, si no me equivoco, también de proyectos de investigación, así que me da mucha alegría también ver a exalumnos que están vinculados a partir también de la investigación y de los procesos de formación de posgrado. A modo también de anticipar un poco, vamos a hacer también otra capacitación en julio, otro webinar. Julio esperamos también y que tiene que ver principalmente con estos gestores de referencia, el uso de estos gestores como el Mendeley, el Etnos, también para que les puedan ahí servir, ya tenemos. Así que van a estar totalmente y cordialmente invitados para estas instancias, porque sobre todo para los estudiantes del segundo año entiendo que es un proceso fundamental en el proceso de elaboración del proyecto, el trabajo final de grado. Así que eso, para que Guillermo esté tranquilo con esas situaciones y por ende también Margarita de la misma manera. ¿Ya? Sí, no, profe, no era una crítica, sino que era reforzando un poquito la idea de Margarita, pero se agradece desde el punto de vista de la gestión de ustedes, el tipo de esta charla. Se agradece de verdad. No, Está sí, bien sí, que sea, No era una crítica, era un apoyo. no, sí, Guillermo, sí, está bien que sea una crítica, porque la crítica es emancipadora, así que genera cambio. Así que dígalo nomás. No era de forma negativa, eso yo. No, yo evidentemente no lo tomo así, pero evidentemente también hay que poner en antecedentes de que cuando uno asume ciertas responsabilidades, uno debe asumirlas de un periodo en adelante. Y por tanto, esperemos que seguir mejorando. Pues si nuestra idea, nuestra intención es que el programa para todos siga mejorando y evidentemente se acogen las palabras de Guillermo y también obviamente Margarita. Nosotros estamos siempre en la lógica de que tanto del pregrado salgan los mejores profesores de educación física del país y por tanto también desde el posgrado salgan los mejores especialistas en la actividad física para la salud de Chile, para seguir liderando como lo hemos hecho durante 57 años. ¿Ya? Así que eso, que tengan una muy buena jornada, cuídense los que estamos en situación de cuarentena de ahora en adelante, y yo no paro la reunión y me voy a la tercera reunión del día, así que estén Chao, muy bien chiquillos, que les agradecidos. vaya súper Muchas bien. gracias, que estén bien. Chao. Chao, Chao. chao. No, gracias. Chao, nos vemos. Profesor Chao. Paulo, lo llamo luego. No se Chao, preocupe.